que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Interrumpimos la programación a las 7:20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Ocurrió hace 40 años en una España que aún se dibujaba en blanco y negro. Un día como hoy, Sábado Santo, la noticia corrió como la pólvora. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. La explosión de alegría y miedo a partes iguales recorrió España. Se certificaba que el camino hacia la democracia comenzaba a ser real 2 años después de muerto el dictador. El Partido Comunista salía así de la sombra. La legalización del Partido Comunista se produjo porque llegó un momento en que era la cuestión clave de la transición, ¿no? Solo si se legalizaba al Partido Comunista, el cambio en España sería visto en toda Europa democrática como un cambio real. Viva la Quinta Brigada. Pero llegar a este momento no fue precisamente un camino de rosas. Los comunistas habían vivido la guerra civil y después 38 años de persecución, resistencia, purgas y exilio. Yo vengo de una familia de comunistas. Termina la guerra, yo tengo 4 años y la represión se ceba con mi familia. Mi padre se va a las guerrillas, estuvo 8 años de guerrillero en el Valle de los Pedroches, a los 8 años lo acorraló la Guardia Civil y lo mató, en el 1947. Y a mi madre, por su condición de comunista y por ser la esposa del que fue alcalde, la meten en la cárcel. Y los 5 hermanos nos quedamos dispersos. Como el cordobés Ernesto Caballero, militante del PC desde 1948, otros muchos comunistas encabezaron la resistencia al régimen fascista en las décadas de los 50, 60 y 70. A muchos les costó años de cárcel. Ernesto Caballero tuvo que abandonar España. En el 60, cuando se produce una redada, detienen a bastante gente de Córdoba y de algunos pueblos, y yo cuando me entero que van a detenerme, me escapo, me monto en una bicicleta de carrera que tenía y me meto en Madrid. Me reuní en Francia con la dirección máxima del Partido Comunista, donde apareció Santiago Carrillo, Ignacio Gallego. Tuvimos varias reuniones y pasado un tiempo nos piden que hay que volver a Córdoba a reorganizar el Partido Comunista. ¿Quién está dispuesto a venir? Había partido único en el antifranquismo. El Partido Comunista era el partido por antonomasia. Y también, digamos, el protagonismo en el mundo sindical pues era mucho mayor el de Comisiones Obreras que el del Partido Socialista. En esta casa de la sevillana calle Morería, el trabajador metalúrgico Eduardo Saborido fundó, junto a otros jóvenes comunistas, las Comisiones Obreras en la década de los 60. Su militancia le costó una condena superior a los 20 años, ya que fue uno de los encausados en el proceso 1001. Para fundar Comisiones Obreras tuvieron que infiltrarse en el sindicato Vertical. Una huelga de 3 meses protagonizada por los mineros asturianos fue el germen del sindicato comunista. La Comisión Obrera para el PC fue lo que lo sacó al PC de las catacumbas. Es decir, el PC, acostumbrado a ser perseguido y a no levantar casi cabeza, cada vez que levantaba una cabeza se la cortaban, y la gente con mucho miedo. El partido se empezó a llenar de cuadros obreros jóvenes, que era lo que necesitaba. Paula Garbín vivió la clandestinidad como miembro del PC en su etapa estudiantil. Lideró la lucha antifranquista en la Universidad de Sevilla con apenas 17 años. Yo estaba en el comité universitario, era la responsable de acción sindical del comité universitario. Entonces el mundo universitario era un eje fundamental. En primer lugar porque le hacía daño al franquismo,
era donde estaban, podemos decir, los pocos intelectuales que habían conseguido sobrevivir a esa etapa tan oscura, y por otro lado toda la juventud que estaba llegando, formándose, y que iban a ser los protagonistas de esa España que soñábamos que íbamos a conseguir una vez que consiguiéramos tumbar a Franco. Pero Franco no fue derrotado y murió en su cama en noviembre de 1975. Un año después, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, vuelve a España de forma clandestina. Echa un pulso al gobierno al convocar una rueda de prensa. En diciembre de 1976 es detenido. Cuando me detienen en Madrid y yo estoy ante la policía, yo me siento en ese momento mucho más fuerte que los policías y que la gente que todavía representa el pasado. Se avecinan tiempos convulsos de muchas movilizaciones y represión policial. Un grave suceso marca la escena política. Fue el 24 de enero. España era una caldera que había empezado a estallar, pidiendo la libertad y pidiendo la amnistía y libertad. La mafia fascista, dentro del fascismo también había esta mafia, y esa mafia mató y se vengó de nosotros, los abogados de Atocha, y mató a un cabocá, fue una masacre. La manifestación que se hizo fue la más numerosa y la más seria que se había hecho nunca en la época de la dictadura, ¿no? Pero el partido hizo un alarde de contención y de responsabilidad que lo que presentó ante la opinión pública fue una masa enorme, silenciosa, contenida, pero perfectamente organizada. Yo recuerdo con un dolor tremendo, pero a la vez un orgullo tan grande cuando nos pusimos todos allí, y el servicio de orden, lo bien que estuvo y lo serio que iba todo el mundo. Fue para mí, emocionantísimo. Una de las cosas que contribuyen al buen resultado es la actitud del Partido Comunista en el entierro de los abogados laboralistas. Claro, se estaba jugando. Si seguía la dictadura, o había una masacre, una guerra, o por fin salíamos a la democracia. Entonces el Partido Comunista da esa demostración de responsabilidad y de fuerza, y entonces a los pocos días legaliza al Partido Comunista y después a comisiones obreras. La legalización vino precedida de una reunión celebrada en febrero entre el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y Santiago Carrillo. Fue una conversación muy abierta sobre los problemas que tenía España en aquel momento, y de la que tanto Suárez como yo salimos convencidos recíprocamente de que se iba a un cambio democrático y de que podíamos colaborar en la realización de ese cambio. Una de las cosas que le plantean a Carrillo, Suárez y también Felipe González, es que en las primeras elecciones generales el Partido Comunista no estaría legalizado y los militantes del Partido Comunista podrían ir en candidatura del Partido Socialista. Y ahí Carrillo dijo que no, que el Partido Comunista o se legalizaba para ir a las elecciones o no iba a las elecciones escondiendo su nombre en ninguna otras candidaturas, ¿no? Es una conversación con el presidente Suárez en el que él me contó que tenía una encuesta de opinión en la que claramente se decía que en los españoles iba aumentando el sentimiento, la opinión, que con independencia de la distancia que tuvieran con el Partido Comunista, que creían que debiera de ser legalizado. En el mes de marzo, por ejemplo, del 77, convocamos, porque ya dimos unas orientaciones para que las organizaciones del partido aparecieran a la luz pública. Yo me presenté por primera vez en el Juan 23 en una asamblea, me puse de pie y me presenté por mi nombre y apellido diciendo que era miembro del Partido Comunista de España y que hablaba en nombre del Partido Comunista. Y además nosotros creíamos que si nos demostrábamos quiénes éramos,
tendrían que legalizarnos. Yo recuerdo aquel día que aquello se llamó la salida a la luz, como un día maravilloso en mi vida, ¿no? Me levanté, me eché mis manos detrás y dije, me llamo Paula Garbín Salazar y soy miembro del Partido Comunista de España. Entonces, a continuación se levantó otra camarada, Manuela, Miguel, todos los que éramos de Julián, todos los que éramos de ese curso, en nuestro centro de trabajo, pero a la vez lo estaban haciendo en casa, lo estaban haciendo en FASA, lo estaban haciendo en las asociaciones de vecinos. El PC empieza rápidamente a hacer actos de entrega de carnet en todos los pueblos y en todas las ciudades de España, es lo que empieza a hacer. Y de alguna manera la gente conocida, algunos vuelven a España, empiezan a volver, pero el Carlos Arias Navarro todavía tiene un régimen dictatorial, es decir, eso, aunque está Juan Carlos ya, el que manda ahí era Carlos Arias Navarro, y entonces el verduguito de Málaga, le decían en la guerra, ¿no? Imaginaros cómo era el muchacho. Sobre la fecha elegida para la legalización del PC, un sábado santo, muchos coinciden en que se decidió para coger fuera de Madrid y por sorpresa a los miembros del gobierno y a altos cargos del ejército. El ruido de sables fue intenso. En los cuarteles la noticia se recibe con indignación. Martín Villa tuvo que cesar a un gobernador civil. Con los denominados principios fundamentales del movimiento aún en vigor, el gobierno tuvo que enfrentar a contrarreloj cambios normativos que permitieran la legalización. Y tuvimos que hacer frente a ese proceso una serie de dictámenes, y ese proceso terminó pues en estos días, en los primeros días de Semana Santa. A los pocos días de la legalización, en el Comité Central del partido, Carrillo plantea 3 requisitos: que el partido asuma la monarquía, la bandera bicolor y la unidad de España. Aquello creó gran malestar. Pese a ello, fue aceptado por mayoría. Vamos a hacer un gesto que impacte a la gente, y sobre todo a los militares, que no tengan justificación para lanzarse. Ahí nos dejamos muchos pelos en la gatera. Y naturalmente lo de la bandera y la monarquía, pues todo le dio más razón quizás a todos los que estuvieron a la izquierda del Partido Comunista a organizarse, mantenerse, y a que gente que estaba en el Partido Comunista se saliera y se incorporaran a esas agrupaciones. El Partido Comunista empieza ahí a perder influencia. Después de la primera alegría me llevé mi primer gran disgusto, que fue cuando lo de la bandera y lo de la realeza. Estábamos poniendo las flores en la caseta, porque la caseta todavía era ilegal, no era la pecera, era el 69, ¿no? O sea que estábamos allí ocultos, y tiré las flores y me fui a mi casa. Lo fundamental ha sido, a cambio de todo eso, ¿qué? Los derechos y libertades fundamentales que nunca en España habían existido. Todo pasó hace 40 años, 4 décadas de luz para un partido que tuvo que vivir otras tantas en la clandestina oscuridad. Al borde de cumplir su centenario, el Partido Comunista afronta nuevos retos para encarar su futuro.